incremento salarial para los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires, que para iniciar formalmente la transición ordenada de nuestro querido amigo, el señor Daniel Carlos Tonietti. ¿Qué tal? Buen día, Dani. Buen día, querido Gillo, buen día, oyentes, bueno. Buen día, Silvio, buen día, Juan Lipchi, buen día a todo el equipo, buen día a todos los que nos están sintonizando. Me acosté tarde ayer. Sí, claro, todos estuvimos igual. Bueno, me acosté demasiado tarde porque estuve muy expectante con todo lo que estaba sucediendo. Todo comenzó obviamente con un mensaje de WhatsApp alertándonos. Vamos a tener un testimonio en un ratito de un periodista, un compañero nuestro que estuvo allí en el epicentro de la protesta. Hubo varias protestas, hubo en Junín, hubo en Mar del Plata, hubo en Bahía Blanca, hubo una en La Plata que llama mucho la atención, en las inmediaciones de la residencia del gobernador, donde estaba pernoctando, durmiendo Axel Kicillof con su familia, ¿no? Sí, con su ese episodio, para mí ese episodio, Daniel, me detengo ahí por dos razones. Primero, porque es una protesta en la puerta de la residencia del gobernador. Segundo, porque se hace con móviles policiales. No es usual que este tipo de reclamos, sobre todo si son reclamos salariales, como interpreta el gobierno provincial, se haga utilizando insumos de la fuerza, porque eso agrava las eventuales sanciones disciplinarias. Por eso llamó la atención que se hiciera frente a la residencia y con móviles policiales. Esa es una diferencia, por ejemplo, con el epicentro de la protesta que hubo en Adrogué, donde había mayoría de familiares o ex policías, no tanto policías en funciones, aunque había algunos también, ¿no? Pero digo, ese episodio que vos estás relatando a mí me pareció de lo más preocupante, sí, porque aparte fue de noche. Sí, yo creo que acá hay varias piezas de un rompecabezas que, viste, cuando armás los rompecabezas, que tenés una pieza de un vértice, otra pieza de otro vértice, y que cuando están separadas vos no podés relacionarlas, pero van terminando de configurar un escenario. Y eso está pasando. Lo que a mí me alerta es, por lo menos, y quiero compartir este razonamiento con vos y con los oyentes, que nos gustaría conocer la opinión de los oyentes a nuestro teléfono, al teléfono de la comunidad de Siempre Soy, 11 56 57 9000, es la velocidad con lo que está sucediendo. Básicamente acá el elemento central a tener en cuenta es una protesta que no es la primera vez que se realiza una protesta, pero el antecedente de esta protesta es corregime, pero creo que fue en diciembre del año 2013, ¿no? Sí, en 2013, después de las elecciones que gana Sergio Massa. Por eso, diciembre del año 2013. Un mes después se realiza se produce una protesta en varios lugares del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Córdoba. Hay muchos mensajes. En la provincia de Santa Fe. Ese es un elemento ahí a tener en cuenta. Luego, yo creo que la actitud que está teniendo, creo que el día de ayer reconfigura, obliga a revisitar, obliga a releer la actitud de la oposición parlamentaria la semana pasada, porque termina de configurar una oposición que niega, porque una cosa es, discutir a los gritos en el Parlamento, cosa que no debería de asustar a nadie, porque es más, para eso existe, entre otras cosas, el Parlamento, y otra cosa es negar la existencia de una sesión parlamentaria, con las consecuencias que eso trae. Bueno, debería también, otra pieza del rompecabezas, y déjame terminar, es el comunicado del Ejército reivindicando un evento, un hecho producido en el operativo Independencia, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, año 1975. Hecho que, para analizar con más profundidad, pero la primera lectura es unívoca. Después hay un montón de cosas como para analizar de ese comunicado, de la reacción,
de la reacción del ejército frente a la reacción y demás, que también se produjo ayer. Sí. Otra cosa es el llamativamente pésimo, el llamativo y provocadoramente pésimo operativo de traslado del empresario Lázaro Báez. Hay que ser, discúlpeme, vos que sos periodista, yo que soy animador, Silvio Soler que es operador, y juntamos a un oyente al que vos quiera, nos juntamos los 4 en una mesa y armamos un operativo mejor que el que armó el servicio penitenciario. ¿Cómo puede armar el servicio penitenciario el operativo de una persona que tiene una expectativa para un sector importante de los medios de comunicación y un sector, para mi gusto, minoritario, pero con mucha resonancia de los medios de comunicación, en el prime time de las transmisiones televisivas? Lázaro Báez tenía que, ejecutando además una orden judicial, Lázaro Báez tendría que haber ingresado ahí en condiciones de que nadie lo tendría que haber detectado. El Estado está en condición de hacer eso. Es llamativamente pésimo el traslado de Lázaro Báez. Llamativamente pésimo en el prime time, en la transmisión en cadena nacional, en un evento. Entonces, eso más otros elementos a tener en cuenta, más la presión devaluatoria que hay sobre el gobierno, sobre el peso, son todos elementos muy desestabilizadores. Y creo que me parece que otra cuestión es la toma de tierras. Tengo mucha información sobre el tema de toma de tierras. Por eso nosotros decíamos, en el terreno de la especulación, Gillo, ¿te acordás que yo te decía, si hay sectores internos que están incentivando la toma de tierras en este contexto social histórico, están jugando al carnaval con las mangueras de una estación de servicio? Es demente si están haciendo esto. Bueno, toda esta configuración, todos estos elementos, seguramente me estará faltando alguno, terminan de armar un rompecabezas que es preocupante. Después yo, si querés, te comparto información de lo que sé de las protestas policiales y demás. No, sigamos. Para mí es el tema. A ver, dos elementos paralelos. Uno, siempre dijimos acá, y me parece que los hechos de ayer lo corroboran, que la policía bonaerense es un factor determinante en términos de estabilidad institucional en la provincia. Y que, atento a ese detalle, Kicillof, en coordinación con su jefa política, que es Cristina Fernández, que es la jefa política del distrito, además, es quien tiene la mayor cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires, y Máximo Kirchner, por supuesto, decidieron colocar como ministro de Seguridad a Sergio Berni, en la idea de que por sus características iba a poder dominar a esa fuerza de 80.000 hombres, una fuerza armada de 80.000 hombres, que es un factor de estabilidad o desestabilización institucional, insisto, en el principal distrito de la Argentina. Lo que ocurrió ayer, me parece, es que se modifica el criterio o la idea de que con 3 gritos y una arenga vos podés ordenar a la bonaerense. Bueno, y esto da por tierra la idea de que la bonaerense lo quiera Berni, ¿no? También. Bueno, digo, después eso da por tierra también de que Berni protege a la bonaerense y demás. Pareciera ser que eso no se estaría verificando. Sí, yo discriminaría. No se estaría verificando. Bueno, yo discriminaría quiénes son los que protestaron ayer. Hay información ya al respecto. Hay muchos de los que protestaron ayer son exonerados por la actual gestión, y otros, y la mayoría de ellos, responden al ex jefe de la bonaerense llamado Barata, que en los últimos días escribió en un blog policial una proclama, criticando al gobierno provincial por no acompañar en su dolor a los familiares de los policías muertos en cumplimiento de su deber y demás. Es decir que en la provincia de Buenos Aires lo que consideran
Yo te paso la información, después si querés la desmenuzamos. Tengo información de que me están dando en este momento lo que está pasando. Personas que conocen profundamente. Sí. Yo te escucho y después yo tengo algo para decirte. No descartan que detrás de la movida de la policía de ayer haya resabios de la conducción policial que estuvo hasta hace 8 meses. Porque hay que decir, vos hilabas 2 hechos que yo también hilé más temprano y está bueno repetirlo. Lo que hace ayer el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso argentino es intentar dividir el Congreso entre un Congreso legítimo y uno ilegítimo. Eso es lo que está buscando Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que está buscando con este amparo que presentó ayer y que firman todos con esta idea de que no hay halcones y palomas? Son todos, digamos, los que están firmando ayer este amparo. Está Ritondo. Ritondo fue jefe de la policía hasta hace 8 o 9 meses en la provincia de Buenos Aires. Pero si Ritondo es un dialoguista, una paloma. No, bueno, eso es para mí una falsa percepción. Yo me canso de leer los periodistas. Ustedes los periodistas me convencieron. No, yo no, a mí no. De que están los buenos y están los malos. A mí no me involucres. De que están los halcones y está la paloma. Y que Ritondo es una palomita. A mí no me involucres en esa, yo no tengo nada que ver, pero yo justo cuando me lo empecé a creer, ahora me decís que Ritondo está con los halcones. Pero che, bueno, le voy a ver, ayer firmó. Le voy a dejar pastito a los camellos, y ahora vengo, Gillo. Escuchame, ayer firmó con Negri y firmó con Ferraro, ¿no? Maxi Ferraro, el diputado de Carrió. O sea que, digo, hay una percepción en la provincia de Buenos Aires de que en las protestas de ayer, donde había muchos exonerados, donde había ex efectivos policiales, donde había familiares de policías, también había efectivos. Mirá lo burda que será la protesta de ayer, mirá lo burda que será la protesta de ayer, más allá de una situación objetiva. Objetiva. Ayer estuve hablando con, vos sabés cuál es mi fuente con temas de la provincia de Buenos Aires y más precisamente con el tema seguridad, sí. ¿Vos la conocés? Sí. ¿Sabés cuál es, no? Bien, inobjetable mi fuente, ¿o no? No, muy buena fuente. Muy buena fuente. Me dice lo que ganan los polis. Sí. Bueno, un poli gana 30.000 pesos, 35.000 pesos. Bueno, pero mira, estamos recibiendo muchos mensajes de personal de salud que dice, bueno, vamos a tener que hacer un paro nosotros también, a ver si nos aumentan la guita. O sea, todo el mundo cobra poco entre los empleados municipales, entre los trabajadores estatales de la provincia. Nadie se... Yo creo que se montan sobre esa situación objetiva para hacer la protesta. Pero no te quiero interrumpir en el razonamiento cuando estabas convenciéndome de los halcones y palomas. No, yo al revés, no te voy a convencer de eso porque yo no creo que existan, justamente, todo lo contrario. Yo digo que Ritondo... ¿No existen los halcones y palomas? No. Yo nunca sostuve como veo que hay tantos medios de comunicación que lo protegen a Rodríguez. No es mi caso, no es mi caso. Y no solamente medios del otro lado del Río Bravo, de este lado del Río Bravo también lo protegen a Larreta. Bueno. No es mi caso. Mirá, una situación que concluyo con esto. En la provincia de Buenos Aires, gobernar la policía bonaerense es una misión muy difícil. Lo han intentado todos los gobiernos provinciales y lo que se terminó haciendo en la mayoría de los casos fue pactando con una estructura de poder que más o menos viene siendo la misma de los últimos 30, 35, 40 años, con nombres que van y vienen, con gente que va heredando ese poder, con gente que tiene dentro de la estructura de la fuerza policial poder fuera, incluso estando fuera de la institución. Es decir que ahí lo que está planteando la bonaerense, o un sector de la bonaerense por lo menos, es el típico acuerdo de omertá que plantea la bonaerense a todo gobierno que llega, y bueno, en medio de una pandemia quizá eso demoró un poco la negociación. Ahora, el tema es, ¿qué hace el gobierno bonaerense frente a eso? La decisión que se tomó hoy es conceder rápidamente al reclamo salarial, hecho que políticamente es llamativo. Yo no recuerdo muchos episodios donde vos tenés una protesta policial y rápidamente... A mí lo que me decían, sí. A mí lo que me decían ayer es que estaban apersonados, que se habían juntado la mayor cantidad en la plaza principal de Almirante Brown. Sí, porque ahí está la regional. Que habían evitado hacerlo
en las inmediaciones de la sede departamental, que sería el lugar central de trabajo de los policías de esa región, para evitar posteriores sanciones, que habían elegido Almirante Brown, porque neurálgicamente, geográficamente, era un lugar donde podían venir de otros lugares de la zona sur del Gran Buenos Aires, que en Almirante Brown también se habían juntado en aquella protesta del año 2013, que tenían un reclamo, que tenían un petitorio, que yo lo tengo, el petitorio, no sé si lo tenés, el petitorio, y que ese petitorio, que si firmaban, si había una autoridad, el jefe de la policía, firmaba el petitorio, aceptándolo, se dispersaba la protesta. No sé qué terminó pasando. Estoy tratando de averiguar porque hay un periodista, compañero nuestro, que está allí, o que estuvo allí, que lo vamos a tener el testimonio de él. Sí, igual lo que terminó pasando es que hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa donde se dieron una serie de detalles, Daniel, donde se plantea no solamente un aumento salarial, sino mayor cantidad de insumos. Por ejemplo, se anunció tempranito hoy la incorporación de 10.000 nuevos agentes. Es uno de los reclamos que tenían varias... Un elemento central a tener en cuenta, que me destacaba ayer mi fuente sobre el tema, es que esto se produce 48 horas después de la presentación del plan de seguridad del oficialismo encabezado por el presidente, ¿no? No solamente después del plan del oficialismo encabezado por el presidente, sino antes del plan integral de seguridad que va a presentar Kicillof hacia el fin de esta semana. O sea, vos tenías un primer anuncio el viernes, donde se determinaba el grueso de la ayuda, es decir, el monto de cuánto era la plata que se iba a transferir de nación a provincia y municipios para hacer frente a un plan integral de seguridad, que lo iba a desmenuzar en una presentación sobre el fin de esta semana el propio gobernador Kicillof. De hecho, hoy lo que hizo Carly Bianco fue anticipar algunos elementos de este plan integral: 5.000 plazas en alcaldías y unidades, 10.000 nuevos agentes, 40.000 millones de pesos distribuidos, 10.000 millones de pesos para patrulleros y tecnología, 20.000 para nuevas unidades penitenciarias y 10.000 para la inversión corriente en la incorporación de los efectivos. Ese es el anuncio que se hizo hoy y que iba a formar parte del anuncio que iba a hacer Kicillof el fin de semana. Pero, mejor, sobre el fin de la semana. Y esto ya se sabía que iba a ser así. Con lo cual, la temporalidad de la protesta también es llamativa. Ocurre cuando era inminente un anuncio relativo, por ejemplo, a más recursos para las fuerzas policiales. Primera especulación o segunda especulación. La primera especulación atan cabos entre el episodio del Congreso y la protesta policial y la presencia de figuras como ¿Me dejás poner otra pieza más en el rompecabezas? Dale. Bueno, voy a poner otra pieza más en el rompecabezas. Ayer pasó algo que no deberíamos de soslayar, que es la proscripción de la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa en la República del Ecuador y la proscripción de la candidatura a senador en la República de Bolivia. Claro, sí. Dos expresidentes, uno de ellos destituidos producto de un alzamiento policial, y el otro exiliado, condenado en el exilio, que tuvo que sufrir durante su gobierno un alzamiento policial. Elemento que no deberíamos de soslayar. No, claro, no, está todo atado, Ayer empezaban a arreciar los rumores sobre situaciones que se vivieron bajo control, me decían a mí las autoridades a las cuales consulté en la provincia de Misiones, y empezaba con esta usina de rumores y acciones de inteligencia. Empezaban a circular WhatsApp de alzamientos, de una cadena de alzamientos en la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, malestar en San Juan y Mendoza. Después no se terminó de verificando, pero terminaban de configurar una situación que pareciera ser caótica. Insisto sobre el tema, mirá la escena,
La escena, la toma de tierras, el traslado de Báez, la oposición en el Congreso desconociendo lo actuado en la Cámara de Diputados. Se termina de configurar un escenario para desestabilizar, todo sazonado con los dichos de Eduardo Alberto Duhalde, que hoy los dichos de Eduardo Alberto Duhalde tienen una resignificación, si se quiere, ¿no? Hoy los podemos leer o los podemos escuchar de otro modo. Y además, otro elemento a tener en cuenta es la desmovilización de la base electoral y la base política que sostiene al oficialismo. Desmovilización que está dada por la pandemia. Y pregunto yo, ¿está dada solamente por la pandemia? Es una pregunta que me hago, porque cuando no existía pandemia, el actual oficialismo también tenía la idea de: yo te arreglo los quilombos, vos quédate en tu casa. La política se hace en los pasillos y en los palacios, no se hace en las calles. Y tiene y había como una especie de, si se quiere, entre comillas, de desprecio por la movilización y la ocupación del espacio público. Nosotros lo alertamos el 1 de marzo, cuando vimos la escuálida movilización del oficialismo, cuando se abrió las sesiones ordinarias. Dijimos, si este es el camino, me parece que van mal. Bueno, después vino la pandemia. Está claro que en pandemia no te podés movilizar. Y planteo, lo digo como límite, lo digo, es una pregunta absolutamente abstracta, aclaro, abstracta. ¿Bajo cualquier circunstancia no habrá que movilizarse? Es absolutamente abstracta. Porque ayer le rodearon con patrulleros la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires, O sea, si nosotros queremos creer que ese es un episodio menor, el que lo quiera creer, que lo crea. El que lo quiera creer, que lo crea. Las imágenes, a ver, no había 150.000 personas frente a la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, a ver, lo importante es no confundir gordura con hinchazón. Pero había personal, policial, y uno no sabe quién más, no sabe quién más puede estar ahí dando vuelta, rodeando la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo no conozco un antecedente en este sentido. Son elementos a tener en cuenta para saber quién es el rival y hasta dónde está dispuesto a ir al rival. Todo esto, además, mientras se está tratando la reformita judicial, mientras se está impulsando el impuesto a las grandes fortunas, y mientras, que esa sí fue una bomba a la línea de flotación, se está empezando a ejecutar los alcances del decreto 690, que es la medida, para mi gusto, la medida más profunda en términos de poder económico, de afectar a un poder real que ha tomado el gobierno desde que comenzó. Esta es la opinión mía, digamos. Si alguien me quiere convencer de otra cosa, estoy dispuesto a que me convenzan. Mira, no, yo no voy a ser el que te convenza o intente convencerte de nada en ese sentido. Lo que te digo es lo siguiente. ¿No me convences porque coincidís o no, porque no coincido? Yo te voy a dar dos datos que me parece que abonan un poco en esta línea que estabas planteando. En la provincia de Buenos Aires le van a bajar el tono de la protesta. De hecho, estamos recibiendo yo por lo menos mensajes en esa línea, con algunos datos que dicen, bueno, lo que vos decís, no había mucha gente, eran la mayoría de ellos exonerados, no eran figuras centrales de la estructura jerárquica. Igual no van a ir los comisarios, digamos, no van a ir los jefes departamentales a la protesta. Los jefes departamentales no van ellos a la protesta, ¿no? En tal caso se sienten a la mesa de negociación, que es otra cosa. Pero después hay, insisto, dos elementos que también empiezan y lo estoy viendo en nuestros oyentes, muchos trabajadoras de la salud que están diciendo... Sigan. Detrás de la protesta está plin. Ayer hizo un Zoom con Macri. Sí, pero lo mencionamos hace 5 minutos, Tampoco que estamos... Sí, y además otra cosa que creo que yo del tema policial no conozco, pero de otras cuestiones sí. Y dice acá esta persona que conoce, que tiene información, fue funcionaria
ya te doy el dato genérico, del gobierno de Daniel Osvaldo Scioli, y le tocó vivir esto durante ese gobierno, y me dice, ellos dejaron su gente, y utiliza esta expresión, encriptada. Sí. Ayer también cuando me puse a... Perdón. Sí. Un poco verde si te das cuenta 8 meses después, que el macrismo dejó gente, porque nosotros venimos mencionando que el macrismo dejó gente en todos lados. ¿Qué pasa, general? Está lleno de macristas el gobierno popular. Pero nosotros venimos comentando eso hace rato, ¿no? Casi en soledad Pastoruti, ¿no? Por eso digo, descubrir ahora que hay gente de macrismo para ver en el prime time, ¿no? Los macristas que siguen en el gobierno. No, capaz que eran re buenos los macristas, ¿viste? Entonces eran re buenos y hay que dejarlos, ojo, Bueno, pero estabas diciendo algo entonces, que quedó gente, sí, enquistada ahí. Dice, está plin plin plin, yo no lo nombro porque está plin plin plin, dejaron su gente encriptada. Sí, bueno, es lo que hacen en general la mayoría de los gobiernos, ¿no? Dejan gente. Gobiernos que no le hicieron ningún problema a los milicos. A Scioli sí, a Axel sí. Es lo que ayer me contaban. Sí. Che, en 4 años de Macri no hubo un boom de toma de tierras. Mirá que el problema habitacional existía también. No, hubo toma de tierra. De hecho, crecieron 15% las tomas de tierra durante los 4 años de gobierno de Vidal. Sí, pero no hubo una especie No, lo que no hubo fueron tapas de diario, Daniel. Eso es lo que no hubo. A mí las personas que conocen el territorio me decían no hubo en la medida de lo que estamos viviendo por estas horas. O sea, ahora no crecieron 15% en 8 meses, ¿eh? O sea, las cifras están, el relevamiento se hizo, el relevamiento de la cantidad de villas y barrios de emergencia en la zona urbana y conurbana la hizo el propio gobierno de Macri, le dio un número, esa es una foto a 2016-2017 que te daba alrededor de un millar de barrios populares, cerca de 1.200 barrios populares en el área metropolitana. Ahora, esa foto incluía los asentamientos en proceso, que son las famosas tomas, y habían crecido 15% en el transcurso del gobierno de Vidal. Hay la diferencia, insisto una vez más, es qué es lo que gana la tapa de los diarios y que no. Hoy el tema toma de tierra es tapa de diarios porque se ha transformado en uno de los elementos con los cuales se pide mano dura, que es justamente una de las bases electorales sobre la que va a gravitar la campaña de la oposición, que ya empezó. No hay mucho misterio en esto, Dani, ¿eh? O sea, en la provincia de Buenos Aires, de Narváez le ganó a Kirchner con un discurso de segurismo, ¿sí? Massa ganó las elecciones con un discurso de mano dura o segurista. El gobierno de Kicillof convoca a Bernie porque se supone que conecta con esa agenda y entonces lo nombra al frente del Ministerio de Seguridad y de hecho nosotros lo sabemos, lo están testeando como eventual candidato justamente también para que dispute esa misma agenda, la agenda segurista. O sea que no hay mucho misterio de por qué algunos temas de repente logran tanta atención publicada, mejor dicho, tanta atención publicada como el tema de las tomas. Porque el tema de las tomas no se presenta como un problema social, se presenta como un problema de seguridad. Fíjate que toda la discusión gira en torno a si eso no es delito. Cuando pero en realidad... ese problema no existía durante el gobierno de Macri, no existía el boom de las tomas que vivimos hace una semana. No existía la tapa de los diarios. No, bueno. La toma de Guernica, Dani, la toma de Guernica lleva 4 Pero estamos hablando, a ver, te voy a decir una cosa, te voy a hacer una pregunta. En estos momentos sí. El tren Mitre no está funcionando, ¿sí? Sí, está la toma de Victoria. Recorrido, sí. No está funcionando en su recorrido habitual y en sus tiempos habituales, Bien. porque están tomando trenes de las inmediaciones del tren Mitre. Decime eso, ¿cuándo pasó durante el gobierno de María Eugenia Vidal? Te escucho. No, eso no pasó, pero las tomas... Pero yo te estoy dando... ¿Cuándo estadísticas? Tomaron una tierra que es inmediación de un tren interurbano? No, pero hablando del Mitre, de las inmediaciones de la estación Victoria. Decime cuándo pasó eso. Pero vos me estás dando un hecho y yo te estoy dando una estadística. La estadística que crecieron 15%, que vos tuviste tomas en 4 años. Yo te estoy hablando de un hecho político, no estoy hablando de estadística. Ah, bueno, por eso. Bueno, hablemos de estadística. No, yo le Vení con el número de estadística, perfecto. La pregunta es,
En los 4 años de María Eugenia Vidal, decime cuándo se cortó el Mitre por una toma de terreno. Recordámelo, así lo compartimos con los oyentes. ¿En qué momento? Yo no lo recuerdo. Estamos hablando de un tren interurbano. ¿Cuándo se recordó? Sí. ¿Cuándo se cortó? Estamos hablando de un episodio que sirva a los fines de llevarlo a la tapa de los diarios. Me parece que estamos diciendo lo mismo en algún punto. Me parece. Escúchame, tengo... En el sentido de la gravedad, creo que lo marcaste vos muy temprano a la mañana, Gillo, creo que lo marqué yo, y creo que es un punto, a ver, como dicen los españoles, han cruzado una línea roja. La protesta en las inmediaciones de la residencia donde el gobernador vive con su familia es cruzar una línea roja, porque no tiene que ver con una protesta en la casa de gobierno, una protesta en un lugar público. Se trata de algo ya un poco más, el mensaje es un poco más directo, y protesta además encabezada por los propios patrulleros, ¿no? Y por los propios integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay que decir, porque no hay que confundir gordura con hinchazón, de que la protesta no era una protesta multitudinaria, no era una protesta masiva, pero se montan allí los sectores que tienen la voluntad de desestabilizar al gobierno, sí. Los sectores que tienen la voluntad de desestabilizar al gobierno. Una situación bastante precaria la que se está viviendo. Vamos a tener un testimonio ahora de alguien que estuvo ayer en uno de los epicentros. Bueno. En uno de los epicentros, que es la plaza central de Adrogué, en la localidad de Almirante Brown. Gillo. Sí, te digo, 2 o 3 planos, porque en realidad hay 2 o 3 elementos para analizar esto. Primero déjame saludarlo acá al amigo Fabregat, que ya está con nosotros en la mesa. Y buenos días, seguramente tiene cosas mucho más interesantes que nosotros para aportar. Yo quiero aportar una cosa que quizás ya dijeron, que me extraña y a la vez no me extraña ni un poco, que hace solo unos días estábamos hablando de Facundo Astudillo Castro y de la violencia policial, y ahora se está hablando de los reclamos salariales de la policía, que aunque no haya sido multitudinaria, ya sabemos cómo opera esto, digo, basta que se junten 10. Bueno, de hecho se anunció hoy aumentos de salario para... Claro, digo, me parece que una cosa está enganchada con otra, me parece que se disfraza hay varios un pedido de aumento salarial para no hablar de estamos molestos porque se nos señala por la muerte de Facundo Astudillo Castro, con bastantes razones, ¿no? Digo, bueno, hay tres caprichoso. Hay 3 planos para mí, Dani. Un plano es el que venimos analizando, que es el plano político, y el eventual intento, para mí no es un eventual, para mí hay un proceso de desestabilización política que une distintos elementos, lo que ocurre en el Congreso, el intento de rechazo de la sesión y demás. Otro segundo elemento, un segundo elemento es la cuestión específicamente de la policía bonaerense, que en general lo que hace, y esto está muy bien descrito una vez más en el libro La Bonaerense de los amigos Ragendolfer y Dutil, lo que hace es testear la fortaleza política de que gobierna. Lo pone a prueba, digamos, ¿no? Y te pongo a prueba a ver cómo reaccionas. Y eso lo hacen todas las instituciones que sobreviven a los gobiernos, digamos, ¿no? Tiene una capacidad de desestabilización, fíjate que bueno, siempre decimos a Dualde con Cabezas, sí. Y a Felipe Solo con Axel Bloomberg. Costecchi Santillán también. Bueno, por eso. Costecchi Santillán también. Sí, tenés un largo historial criminal de la bonaerense, algunos de esos episodios con fines políticos, además. A ver, estamos hablando de una policía que, si bien pasaron muchos años, no deja de ser la heredera de Checolá, digamos, ¿no? Hay una estructura. Me pasan data a propósito. Sí. Me hiciste acordar. Digo, Julio López sigue desaparecido, ¿no? a Barata, Salvador Barata. Sí. Salvador Barata. Me dicen que ahora es de Lanús,
es concejal de una fuerza política en Lanús, miembro de una agrupación que se llama Los Viejos Sin Gorra. Sí. Muy conocido en la interna de la bonaerense, gente que fue parte del grupo de Pedro Klosik en los años 90. Bueno, es lo que yo venía diciendo. ¿Vos lanucense. Sí. Dice que sería uno de los hombres que estaría detrás de esta protesta. Salvador Barata llegó a su jefe con Scioli y lo quiso voltear a Paggi y lo bajaron a él. Bueno, pero déjame decir dos datos en relación a esto. Cuando yo digo que es la policía de Checolás, y esto puede resultar ofensivo para los nuevos cuadros policiales que son nacidos en democracia, la enorme mayoría de ellos, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la estructura de poder de la bonaerense, más allá de algunos intentos como lo que hizo en su momento Aslanian, de alguna reforma estructural, mantiene una línea de gerenciamiento policial dentro de la bonaerense que responde a 2 o 3 nombres históricos. Vos nombraste a uno, Klosik. Te nombro 2 más, Rossi y Verón, jefes históricos de la policía bonaerense, dentro o fuera de la estructura policial bonaerense. No importa si estaban nombrados o no al frente. Podemos hacer un punto, querido Gillo. Tenemos en línea el periodista. Insisto sobre la cuestión de piezas de rompecabezas. A la pieza de rompecabezas ayer le pusimos 4 fichas. Eduardo, las 4 fichas. Sí. Una ficha muy lejana que no te permite entender mucho, pero está relacionada lejanamente, que es la proscripción de la candidatura senador de Evo Morales y la proscripción de la candidatura vicepresidente de la Nación para Rafael Correa. El mismo día, en 2 procesos electorales que son inminentes en la región. Eso por un lado. Por otro lado, el pésimo, el llamativamente pésimo operativo de traslado de Lázaro Báez, que sigue detenido, esta vez con prisión domiciliaria. Llamativamente pésimo, con el traslado de un vehículo del Servicio Penitenciario Federal en el prime time. Hacía falta un show que hemos visto. Hacía falta que el traslado se dé en el prime time de las transmisiones televisivas. Pregunto yo, ¿se puede hacer todo tan mal junto y a la vez? Parece que sí. Parece que sí. ¿No? Generando... Estamos hablando de una persona que está presa hace 4 años y medio sin condena firme. Sí. 4 años y medio sin condena firme. No estoy diciendo que Lázaro Báez sea inocente. Estoy diciendo que está hace 4 años y medio sin condena firme. Y eso, hasta donde yo sé, no es un acto de justicia. Digo por aquellos que hablan y quieren instalar la cuestión de la impunidad. Luego, el comunicado firmado por los halcones y las palomas de la oposición diciendo que van a objetar en la justicia la sesión que se produjo la semana pasada. Sí. Y creo que hay un elemento más ahí, que me estoy olvidando. Y la protesta, bueno, ni hablar la protesta policial. Y de la protesta, insisto, porque los empleados públicos, los asalariados, perdieron entre 15 y 20 puntos durante el gobierno de Macri, y no protestaron. Acá hay una cuestión objetiva, que es un salario muy bajo, eso está claro y es una cuestión a resolver, pero por otro lado está, como bien lo marca siempre Adrián Murano, el factor desestabilización de la policía de la provincia de Buenos Aires. La pregunta, hay que estar a la altura, esto para el oficialismo. En este sentido yo soy bastante menotista. Viste que Bilardo se ocupaba mucho de saber cómo jugaba el rival y armaba su equipo en función de cómo jugaba el rival. Y Menotti no. Menotti dice, me ocupo cómo juega mi equipo. Bueno, yo en este caso soy más menotista que bilardista. Espero que el equipo, que el oficialismo reaccione a la altura del conflicto.